Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Moodle. En esta ocasión vamos a plantearnos el objetivo de aprender lo más básico para crear cuestionarios de evaluación en nuestros cursos Moodle. Así que preparaos que comenzamos. Sin duda, los cuestionarios Moodle son una de las actividades que más habitualmente vamos a utilizar para evaluar el rendimiento de nuestros estudiantes. Cada cuestionario agrupará un conjunto de preguntas que, si son de respuesta cerrada, podrán ser corregidas automáticamente por Moodle, ofreciendo al estudiante la nota obtenida inmediatamente después de la finalización de su prueba. O, si el cuestionario incluye una o varias preguntas de respuesta abierta, se requerirá una calificación manual por nuestra parte. Sea desde el proceso de calificación automática o manual, el resultado de la prueba se almacenará en el libro de calificaciones del estudiante del que hablaremos más adelante. Para crear un cuestionario debemos seguir los mismos pasos que hacíamos cuando queríamos crear una nueva actividad dentro de una sección de nuestro curso. Por ejemplo, vamos a plantearnos crear un cuestionario dentro de la sección Marketing. Para ello, nos aseguraremos tener activa la edición, con un clic en la opción Activar edición del menú Administración del curso. Luego, después de la sección donde queremos crear el cuestionario, en este caso Marketing, haremos un clic en el elemento Añadir una actividad o un recurso. Se nos despliega la ya característica ventana donde podemos elegir el conjunto de actividades o recursos y en esta ocasión elegiremos Cuestionario, concluyendo con un clic en el botón Añadir. En esta ventana cumplimentaremos todos los campos que nos resulten imprescindibles para crear nuestro cuestionario, empezando por el nombre. Primer cuestionario. La descripción no es obligatoria, así que de momento la ignoraremos. En temporalización será donde especificaremos entre qué intervalos de tiempo deseamos tener activo el cuestionario. En este caso lo vamos a ignorar. La calificación va a ser importante. En este caso, elegiremos qué calificación vamos a exigir a nuestros estudiantes para aprobar el cuestionario. En esta ocasión, un 5. En intentos permitidos para completar el cuestionario, podremos elegir entre diferentes números de intentos. En nuestro caso, de momento, vamos a elegir sin límite, es decir, el estudiante va a poder repetir una y otra vez el cuestionario. Cuando eso ocurre, cuando los intentos son más de uno, podemos elegir el método de calificación. Entre todos los intentos que haya completado, elegiremos cuál es el que queremos aplicar como calificación final. Si la calificación más alta, el promedio de las calificaciones obtenidas, el primer intento o el último. En este caso voy a elegir calificación más alta. Aquí tenemos otro tipo de opciones ya conocidas en clases anteriores como restricciones de acceso. En esta ocasión no vamos a introducir ninguna. Pero eso sí, dentro de las opciones de finalización de actividad, vamos a determinar en rastreo de finalización la opción Mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones. Se nos despliegan un conjunto de condiciones que vamos a definir. La primera es que el estudiante debe ver esta actividad para finalizarla. La siguiente es requerir una calificación. El estudiante debe recibir una calificación para finalizar esta actividad. La marcaremos. También podríamos requerir que para que nuestro estudiante supere esta actividad, debe haberla aprobado. En esta ocasión no lo vamos a elegir, pero si fuera así, haríamos un clic en requerir calificación aprobatoria. Y ya finalizamos nuestro cuestionario haciendo un clic en el botón Guardar cambios y Mostrar. Como el cuestionario aún no dispone de preguntas, Moodle nos propone editar cuestionario en el botón verde. También podríamos elegir esa opción en el menú Administración del cuestionario justo a la izquierda. Editar cuestionario. Vamos a elegirla aquí. En esta pantalla definiremos las preguntas del cuestionario y determinaremos la calificación máxima. Determinaremos 10, que es lo normal. Otra opción que nos encontramos es reordenar preguntas al azar. En este momento no hay ninguna pregunta en el cuestionario, pero si las hubiera,
podríamos determinar que las muestre en orden aleatorio cada vez que alguien inicie la prueba. Pero será en el desplegable Agregar donde nos propondremos incorporar preguntas a nuestro cuestionario de 3 formas diferentes. Agregar una nueva pregunta será la que elegiremos para nuestro propósito de hoy, pero también podríamos hacerlo del banco de preguntas. También podríamos hacerlo en la opción Una pregunta aleatoria, usando una categoría de preguntas para que Moodle efectúe el cuestionario automáticamente, tomando las preguntas al azar dentro de cierta categoría. Como hemos dicho, en clases posteriores hablaremos del banco de preguntas, pero en la clase de hoy, una nueva pregunta. En este desplegable disponemos de todos los tipos de preguntas que podemos incluir en un cuestionario, y en esta ocasión empezaremos por opción múltiple. La seleccionamos y añadir. Lo primero que determinaremos es la categoría en la que deseamos clasificar esta pregunta dentro del banco de preguntas. Dentro del desplegable, elegiremos que agrupe esta pregunta dentro de la categoría primer cuestionario. El resto de datos son nombre de la pregunta. Será un campo que nos servirá para organizar internamente y localizar más adelante la pregunta dentro del banco de preguntas. En esta ocasión escribiremos simplemente 01. El siguiente dato sería enunciado de la pregunta. Utilizaremos este campo para formular la pregunta que deseamos que respondan nuestros estudiantes. Identifica entre las siguientes ciudades cuál corresponde a la capital de Estados Unidos. Como veis, estamos dentro del editor de textos de Moodle y podemos utilizar los recursos que ya conocemos dentro de él. Por ejemplo, podríamos poner en negrita toda la pregunta para destacarla aún más, o cualquiera de las utilidades que ya hemos conocido. En puntuación por defecto, valoramos la pregunta con la puntuación que consideremos oportuna. Luego veremos que cuando montemos todas las preguntas en el cuestionario, este valor podría cambiarse. Como estamos simplemente desarrollando un ejemplo y vamos a realizar un cuestionario de solo 2 preguntas, a esta pregunta le asignaré 5 puntos. La siguiente opción es retroalimentación general. No es obligatorio, pero si decidimos introducir un texto aquí, este se mostrará al estudiante después de haber respondido a esta pregunta. De momento lo dejaremos en blanco. El campo ID Number solicita un código de identificación de la pregunta. No es obligatorio y lo dejamos vacío. El siguiente campo de esta ventana nos pregunta una o varias respuestas. En nuestro caso, la respuesta correcta será única y por tanto elegiremos solo una respuesta. Pero como veis, también se nos permiten varias respuestas válidas a la pregunta que vamos a formular. Barajar respuestas es cuando el orden de las respuestas posibles se muestre al azar. Recordad desmarcar esta opción cuando realicemos una pregunta donde una de sus opciones de respuesta sea algo parecido a todas las anteriores. La siguiente pregunta sería numerar las opciones. En esta ocasión vamos a elegir por preferencia personal las letras en mayúsculas. Y a partir de aquí podemos establecer todas las respuestas que vamos a plantear a nuestro estudiante y donde también determinaremos cuál es la correcta. Iniciamos con la elección 1. En esta ocasión, Nueva York. En la elección 2 introducimos Los Ángeles. En la elección 3 introducimos Atlanta. En la opción 4, Washington, D.C. No debemos olvidar señalar la respuesta correcta. En esta ocasión es Washington, D.C., donde el desplegable calificación me permitirá elegir el 100% del acierto, es decir, el 100% de la nota asignada. Y ya podríamos ir guardando cambios. Y volvemos a la página donde estábamos montando el cuestionario, y ahora con la primera pregunta. Como veis, se nos muestra el orden de la pregunta en el cuestionario, en este caso marcada con este cuadrado en gris con el número 1. A continuación me indica con este icono que se trata de una pregunta de respuesta múltiple. El siguiente icono es una rueda dentada que me permite regresar a la ventana donde puedo modificar la pregunta. En el otro lado, la lupa me facilita una vista previa.
Vamos a verla. Así es como podemos verificar la forma en la que Moodle mostrará esta pregunta a nuestros estudiantes. Cierro la vista previa y me encuentro con el siguiente icono, que son unas aspas o una X, que elimina la pregunta del cuestionario, cosa que de momento no vamos a hacer. Y como veis, finalizamos con la asignación que hemos realizado dentro de la propia pregunta, aunque veis que también con un clic en el botón del lápiz podría editar ese valor y cambiarlo. No lo voy a hacer, así que de momento lo valido. Y ahora vamos a crear nuestra segunda y última pregunta de este cuestionario, que estamos utilizando a modo de ejemplo. Y para ello, como hemos hecho antes, haremos un clic en el desplegable Agregar y elegiremos la opción Una nueva pregunta. Para esta última pregunta vamos a elegir la opción de verdadero o falso y añadir. Podemos comprobar que esta ventana es muy parecida a la de respuesta múltiple. Me solicita inicialmente el nombre de la pregunta. En esta ocasión responderé de forma similar a como hice antes, poniendo un número. El enunciado de la pregunta, que será: Moodle es una plataforma de Internet para gestionar la relación con los clientes. Como siempre, podría ponerle cualquier formato. En esta ocasión voy a ponerle igual que antes, negrita. También de forma parecida a la pregunta múltiple, nos pide ahora la puntuación por defecto. Como este cuestionario solo va a tener 2 preguntas, le asignaré otros 5 puntos a esta nueva pregunta de verdadero o falso. Seguimos viendo campos muy parecidos a los que vimos en la pregunta anterior, con una diferencia, y es que ahora me pregunta si el enunciado de la oración que he escrito es verdadero o falso. En esta ocasión es falso, ya que Moodle no gestiona la relación con los clientes, sino Moodle lo que hace es gestionar contenidos para la formación. Y podríamos redactar retroalimentaciones para que se muestre al estudiante, pero directamente iremos a guardar cambios. Y así quedaría nuestro cuestionario con 2 únicas preguntas. Verificaríamos, eso sí, que la suma de cada una de las preguntas alcanza la calificación máxima, y si quisiéramos verificar el comportamiento que hemos descrito, podríamos solicitar una vista previa dentro del menú Administración del cuestionario. Aquí se nos presenta la primera pregunta. Identifica entre las siguientes ciudades cuál corresponde a la capital de Estados Unidos. En esta ocasión la vamos a acertar, indicando Washington DC. Observad cómo ha barajado las respuestas, no es exactamente el mismo orden en el que las hemos escrito. Y hacemos un clic en Siguiente página para visualizar la segunda pregunta. En esta ocasión vamos a responder de manera incorrecta, vamos a elegir la opción verdadero. Terminamos el intento y cuando se nos presenta esta pantalla finalizamos con enviar todo y terminar. Dentro de la vista previa, el informe final en el que Moodle informará a nuestros estudiantes de cómo se ha realizado la prueba. En este caso nos indica la fecha y la hora en la que se realizó, que se han empleado solo 54 segundos, que hemos conseguido 5 puntos de 10, es decir, el 50% de aciertos. Nos marca en color verde la que hemos respondido correctamente y en color rojo aquella que hemos fallado. También podemos ver un panel de navegación. En este momento lo tenemos aquí a la izquierda, donde en forma de tarjetas me muestra las 2 preguntas planteadas dentro del cuestionario, y en color verde la acertada y en color rojo la incorrecta. Y así, con nuestro primer cuestionario ya realizado, terminamos la clase de hoy. Así que, amigos y amigas de Moodle, nos vemos en la siguiente clase.